Bienvenidos al documental titulado La evolución de la física desde la antigüedad hasta las fronteras actuales. En él descubriremos la historia de la física. Aunque puede parecer una disciplina tediosa, está presente en cada momento de nuestra vida cotidiana, desde el movimiento de los astros hasta cómo funciona la tecnología de hoy en día. Lo que buscamos no es solo recordar hechos o nombres, sino también entender cómo las diferentes épocas y culturas fueron aportando sus maneras de ver y pensar del mundo. La física no es solo fórmulas, es el resultado de miles de años de observación, experimentación y reflexión sobre la naturaleza. Nuestra historia comienza desde mucho antes de los griegos, en civilizaciones como Mesopotamia, India, Egipto y China, en donde se sentaron las bases de lo que hoy es física. Después seguiremos con los griegos, en donde los filósofos intentaron explicar los fenómenos naturales mediante principios y razonamientos. Veremos en la Edad Media y en el Renacimiento cómo lograron recuperar y transformar las ideas antiguas, abriendo paso a las nuevas visiones científicas. También veremos a personajes que cambiaron y revolucionaron la forma de pensar, desde Aristóteles y Arquímedes hasta Galileo y Newton. Finalmente llegaremos al siglo XIX y XX, donde teorías modernas como el electromagnetismo, la relatividad y la física cuántica cambiaron nuestra manera de ver al universo, y caminaremos con fronteras y perspectivas que siguen al alcance de esta ciencia. En tiempos anteriores a los griegos, la física, que es como hoy la concebimos, no existía como una disciplina teórica. Sin embargo, diversas civilizaciones empezaron a observar, registrar y sistematizar fenómenos naturales que fueron muy precisos para su época. Los antiguos babilonios no solo observaban el cielo, ya que entre 1600 y 1900 a.C. habían plasmado en una tablilla de arcilla lo que hoy se conoce como el teorema de Pitágoras, lo que les ayudó a saber cuál era la medida de la diagonal de un rectángulo, que posteriormente esto se convirtió en una fórmula matemática. También nos legaron el libro de Nuc, los conocimientos fundamentales sobre el curso de las estrellas, que es un texto astronómico donde contiene información vital sobre el ciclo de las estrellas, las fases de la luna y los planetas. Esta información fue usada en templos y tumbas antiguas hasta el Imperio Medio. Además, hacia el siglo IV a.C. habían elaborado calendarios astronómicos que podían predecir eclipses y los ciclos estacionales. Usaban un sistema matemático muy sofisticado, tal como el sexagesimal, que es, por ejemplo, 60 segundos es un minuto y 60 minutos es una hora. Y también el conocimiento de los 360 grados de la circunferencia. En China, en el antiguo texto del Choubi Suanjing, aproximadamente entre 1050 y 771 a.C., fue una compilación matemática y astronómica donde habían 246 problemas y demostraciones, incluyendo una de las primeras pruebas del teorema de Pitágoras. Cambiándonos a India, en textos védicos como el Rig Veda, contienen pensamientos cosmológicos muy tempranos para la época, tales como el pensamiento de una Tierra redonda y un universo de 360 días divididos en 12 meses con ajustes intercalados. Voy a explicar cómo los griegos transformaron el conocimiento práctico en reflexión sistemática sobre la naturaleza. Antes de los filósofos, las sociedades aplicaban técnicas, calendarios, técnicas de construcción, pero los griegos fueron quienes empezaron a preguntarse por qué suceden los fenómenos. Los presocráticos como Tales y Anaximandro intentaron explicar la realidad sin recurrir a los mitos. Propusieron principios básicos que gobernaban la naturaleza. Esto fue importante porque mostró que las causas podrían buscarse en la naturaleza misma, no en la voluntad de los dioses. Los pitagóricos añadieron otro elemento clave: las relaciones numéricas. Descubrieron que la música y la armonía obedecen proporciones matemáticas, y con esto nació la idea de que la naturaleza puede describirse con números. Platón y Aristóteles marcaron caminos distintos.
Platón privilegió las ideas y la razón como acceso a la verdad, mientras que Aristóteles combinó la observación con el razonamiento lógico y formuló principios sobre el movimiento y la causalidad que dominaron el pensamiento científico durante siglos. Para Aristóteles, por ejemplo, estudiar la naturaleza significaba identificar causas y principios que explican el cambio. Finalmente, Arquímedes ejemplifica la unión entre teoría y práctica. Desarrolló el principio de flotación, inventó palancas y tornillos y usó métodos que prefiguran el cálculo. Sus soluciones muestran que la matemática aplicada puede generar máquinas y resultados prácticos, además de conocimiento teórico. En conjunto, la contribución griega fue creada al marco filosófico y matemático sobre el que más tarde se construiría la física experimental moderna. A menudo cuando solemos hablar de la Edad Media, solemos recordar en una época muy antigua y no tan avanzada tecnológicamente, pero no es nada de lo que fue en realidad. En esta época surgieron grandes pensadores, en el caso de Al-Haitham, que ayudó mucho en la óptica. Gracias a su libro de la óptica es que hay muchas bases. Su teoría inició desmintiendo la teoría de Platón, donde decía que nosotros mirábamos porque nuestros ojos emitían unas luces que hacía posible ver las imágenes. Pero Al-Haitham tuvo muchos experimentos en donde pudo confirmar que la luz viajaba a través de rayos y que esos rayos proyectaban con los objetos y los objetos podían ser visibles con nuestros ojos gracias a la luz. Su experimento es muy famoso y ayudó a muchos científicos posteriores como Isaac Newton. Una teoría importante a destacar es sobre el impetus, quien fue hecho por Juan Filopón. Él proponía que a la hora de lanzar un objeto había una fuerza y esta fuerza creaba el impetus, que era lo que mantenía el objeto en movimiento. Esta idea destronó a la idea de Aristóteles, en el cual decía que a la hora de lanzar un objeto, el objeto sigue en movimiento porque hay algo que lo está moviendo. Un ejemplo de esto se podría decir que si lanzamos una piedra, Aristóteles dijo que gracias al viento la piedra sigue en movimiento. Pero el impetus dice que la piedra fue lanzada por la fuerza que hubo en la mano y siguió porque había un impetus dentro de él. Este impetus se iba bajando poco a poco, iba decayendo, haciendo que el objeto también caiga. Esto podía ser por el viento o por el peso del objeto. Esta teoría también dio orígenes a lo que ya sería la inercia, que prácticamente fue su predecesora. Me parece algo importante para terminar el tema es mencionar sobre el contexto en donde vivieron. Aquí hubo la ayuda de muchos sabios que tradujeron textos muy importantes, donde contradijeron las teorías principales, como la de Aristóteles con el impetus. Pero gracias a estas teorías que se contradijeron, también estaban contradiciendo la iglesia, y eso les ocasionó muchos problemas. Por ejemplo, de Galileo Galilei fue arrestado por contradecir el dogma de la iglesia. El Renacimiento fue una de las grandes etapas para la ciencia y la humanidad, ya que en esta el conocimiento había estado dominado por varios años durante las tradiciones y las creencias religiosas. En el siglo XV y XVII los pensadores empezaron a cuestionarse sobre lo establecido y buscaban pruebas mediante la observación y la experimentación. Uno de los principales personajes en desafiar estas ideas fue Nicolás Copérnico, donde se creía que la Tierra era el centro del universo. Él propuso que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Esto lo llamó como una teoría heliocéntrica, ya que esto hizo cambiar toda la perspectiva de los cosmos. También sus leyes de movimiento fueron un gran paso decisivo para la física moderna. Uno de los personajes más influyentes en el Renacimiento fue Galileo Galilei, ya que con su telescopio de su propia fabricación logró observar los cráteres de la Luna, las lunas de Júpiter y las fases de Venus, demostrando que el universo era mucho más grande de lo que se pensaba.
realizó experimentos como los movimientos de cuerpos, demostrando que los cuerpos caen con la misma aceleración sin importar su peso. El Renacimiento, con sus avances y descubrimientos, no solo dio una gran revolución hacia la física, sino también dio paso al método científico, que se basa en la observación, en la experimentación y en la comprobación de los resultados o de las ideas. Gracias a este periodo, también la física o la ciencia se pudo liberar de las ataduras del dogma. El legado de Copérnico, Kepler y Galileo fue un gran avance, le abrió las puertas a la nueva era de la ciencia moderna. Esto es un viaje constante que todavía sigue en busca de la verdad y seguirá por el resto de los años. En el siglo XVII, la física dejó de ser un conjunto de observaciones aisladas para convertirse en una ciencia con leyes universales. El responsable de ese gran cambio fue Isaac Newton, quien es uno de los científicos más reconocidos de todos los tiempos. Isaac Newton formuló 3 leyes de movimiento. La inercia, que dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras no actúe una fuerza. La segunda, que todos conocemos como Fm igual a ma, que conecta fuerza, masa y aceleración. Y la tercera, la famosa ley de atracción y reacción, que explica por qué cuando empujamos algo, ese algo también nos empuja a nosotros. Pero su logro más impresionante fue la ley de la gravitación universal. Newton mismo reconocía el legado de quienes antecedieron al escribir. Citó: "Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes". En otras frases célebres dejó claro su método científico. No inventó hipótesis. Con esto quería decir que él no especulaba sin pruebas, se basaba en los hechos y en el cálculo matemático. La historia de la física no solamente está hecha de teorías, sino también de experimentos que desafiaron las ideas establecidas y revelaron secretos ocultos de la naturaleza. A comienzos del siglo XVII, Galileo Galilei se atrevió a poner a prueba las creencias de su tiempo. Desde la Torre de Pisa dejó caer esferas de distinto peso y comprobó que todas llegaban al suelo al mismo tiempo, mostrando que la velocidad extraída no dependía de la masa. Con este gesto aparentemente sencillo rompió con la tradición aristotélica, que dio inicio a la física moderna del movimiento. Décadas más tarde, Isaac Newton transformó nuestra comprensión de la luz. Con un simple prisma, dejó pasar un rayo de luz blanca y lo descompuso en colores del arco iris. El descubrimiento reveló que la luz no era pura, sino compuesta, y que podía estudiarse con la misma precisión matemática que los movimientos celestes. Nacía así su nueva rama de la física, la óptica. En 1801, Thomas Young dio un paso más y realizó el famoso experimento de la doble rendija. Al pasar un rayo de luz por 2 pequeñas aberturas, observó franjas brillantes y oscuras en la pantalla. Era la prueba de que la luz se comportaba como una onda, diciendo la idea de que estaba formada únicamente por partículas. El hallazgo abrió camino a una física mucho más compleja, donde la luz y la materia se comportaban como naturaleza duales. En el siglo XX, Robert Millikan llevó la experimentación a escalas microscópicas. Su célebre experimento de la gota de aceite logró suspender diminutas gotas en un campo eléctrico, medir con gran precisión la carga de electrón. Su trabajo confirmó la existencia de partículas fundamentales y permitió dar forma al modelo atómico que conocemos hoy. En 1919, la ciencia fue testigo de una de sus mayores confirmaciones experimentales. Durante un eclipse solar, Arthur Ericsson,
fotografió el cielo y comprobó que la luz de las estrellas se curvaban al pasar cerca del Sol. Era la primera verificación de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. La gravedad no era solo una fuerza, sino una deformación del espacio y el tiempo. Cada uno de estos experimentos, desde la caída de esferas en Pisa hasta la comprobación de la relatividad en un eclipse, marcó un antes y un después en la física. Todos estos hechos recuerdan que la ciencia avanza gracias a la curiosidad, la observación y al coraje de comprobar lo indispensable. Testigos de que lo invisible puede hacerse visible y de que solo un experimento puede cambiar para siempre nuestra visión del universo. El periodo moderno en física en el siglo XIX se caracteriza por dos revoluciones íntimamente conectadas: el electromagnetismo y la termodinámica. Ambas transformaron no solo la teoría científica, sino la tecnología cotidiana. Estos resultados formalizaron el trabajo, el calor y la energía como magnitudes físicas con leyes precisas. James Clerk Maxwell tomó las intuiciones experimentales de Faraday y las convirtió en un formalismo matemático. Las ecuaciones de Maxwell unificaron la electricidad, magnetismo y óptica, mostrando que la luz es una onda electromagnética. Esta unificación aprobó una nueva visión de la física como teoría de campos y predijo fenómenos que más tarde se comprobaron experimentalmente. En paralelo, la termodinámica comenzó con la preocupación práctica de mejorar máquinas de vapor. Sadi Carnot formuló ideas sobre ciclos térmicos y eficiencia, conceptos que derivarían en la segunda ley, y preguntó si era posible convertir todo calor en trabajo. Más tarde, experimentos de Joule midieron el equivalente mecánico del calor y ayudaron a establecer la conservación de la energía. Finalmente, la combinación de termodinámica y estadística abrió la puerta a interpretar la entropía en términos de probabilidad y microestados, conectando lo microscópico con lo macroscópico. El siglo XIX, entonces, fue el momento en que la física pasó de inventos puntuales a teorías unificadas que explican y permiten predecir fenómenos complejos. La historia de la física está marcada por diferentes textos que en su momento recopilaron información, pero también sirvieron para formar las bases de lo que hoy conocemos como física. Uno de estos textos es la Física de Aristóteles, escrita antes de Cristo en el siglo IV. Ahí se habló sobre el espacio, el tiempo, la materia, y aunque muchas de estas ideas eran erróneas, eso sentó bases que se siguió usando después de miles de años. Poco después, Galileo Galilei defendió este modelo en su diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde sentó las bases para investigar sobre el movimiento y fomentó la investigación. René Descartes, con sus principios de filosofía, en 1644 buscó explicar los fenómenos naturales a través de leyes mecánicas, considerando la visión de un universo regido por la materia y el movimiento. Ya en el siglo XX, Albert Einstein revolucionó la física con sus artículos de 1905, conocidos como los artículos del Annus Mirabilis, donde introdujo la relatividad especial, la hipótesis del cuanto de luz y explicaciones sobre el movimiento browniano. En el siglo XX, Albert Einstein revolucionó la física con sus artículos de 1905, conocidos como los artículos del Annus Mirabilis, donde introdujo la relatividad espacial.
Años después, en 1916, desarrolló su teoría general de la relatividad, cambiando para siempre la manera en cómo conocemos el espacio, el tiempo y la gravedad. Adelante, en el siglo XIX, James Clerk Maxwell publicó el Tratado sobre la electricidad y el magnetismo, donde unificó la electricidad y el magnetismo en un conjunto de ecuaciones que dieron origen al electromagnetismo moderno y anticipó la llegada de nuevas teorías. En conjunto, estos textos clásicos representan los hitos más importantes de la física. Desde Aristóteles hasta Heisenberg, cada obra refleja un cambio de paradigma que nos recuerda que la ciencia avanza gracias a los que se atreven a replantear la realidad y escribir nuevas páginas en la historia del conocimiento. Años después, en 1916, desarrolló su teoría general de la relatividad, cambiando para siempre la manera en cómo conocemos el espacio, el tiempo y la gravedad. Fronteras y perspectivas de Einstein a la física del siglo XXI. Pero el tiempo mostró que la física clásica no bastaba para descubrir todos los experimentos. En el siglo XX surgieron dos revoluciones, la relatividad y la mecánica cuántica. En 1905, Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad especial. Allí propuso que la velocidad de la luz es siempre la misma y que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino relativos al observador. De esta teoría nació la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. 10 años después, en 1915, Einstein presentó la relatividad general, donde explicó la gravedad no como una fuerza, sino como la curvatura del espacio. Este tiempo fue confirmado de la observación del eclipse solar de 1919. Demostró cómo la luz de las estrellas se encurvaban al estar cerca del Sol. Einstein expresó con humildad la dificultad de conocer la naturaleza, como dijo: sutil es el Señor, pero no malicioso. Al mismo tiempo, otra corriente revolucionaria, la ciencia, la mecánica cuántica. En 1900, Max Planck propuso que la energía no se transmite de forma continua, sino en pequeños paquetes llamados cuantos. Él mismo confesó: todo el procedimiento fue un acto de desesperación. Después, Einstein explicó el efecto fotoeléctrico. Niels Bohr descubrió el átomo y Frödiker Expert desarrollaron las bases matemáticas de la cuántica. Esta teoría nos dice que las partículas se comportan de manera predecible, que pueden estar en varios estados al mismo tiempo y que lo podemos observar, depende del acto de medir. La física cuántica hizo posible los semiconductores, los láseres, la electrónica moderna y ahora la computación cuántica. Presente, la física sigue avanzando con fronteras impresionantes. En el 2012, en el CRLN, los experimentos Atlas y CRS confirmaron la existencia del ósón de Higgs, la partícula que da más partículas de las demás. En 2015, el observatorio detectó por primera vez ondas gravitacionales, pequeñas vibraciones del espacio-tiempo producidas por la colisión de agujeros negros, tal como lo predijo Einstein en siglos anteriores. Hoy seguimos enfrentando enigmas, la materia oscura y la energía oscura, que componen alrededor del 95% del universo, pero cuya naturaleza aún desconocemos. La física actual busca una teoría unificada que combine la relatividad general con la mecánica cuántica.
algo que todavía parece fuera de nuestro alcance, pero la historia de la física no solo es la historia de una ciencia, sino la historia de nuestra búsqueda constante de respuestas. Una historia que nos recuerda que cada descubrimiento abre la puerta a nuevas preguntas y el deseo de entender el mundo seguirá guiando a la humanidad. Los experimentos cruciales confirmaron teorías que parecían imposibles. Los textos clásicos se convirtieron en referentes para generaciones enteras y con ellos la ciencia tomó un rumbo irreversible. Hoy la física no se detiene, explora fronteras desconocidas y plantea nuevas perspectivas que nos invitan a mirar más allá de lo evidente, de las partículas más diminutas hasta las galaxias más allá. Aunque muchas ideas destacaron bajo la influencia religiosa, también surgieron aportes que prepararon el terreno para el gran despertar del Renacimiento, donde la ciencia comenzó a liberarse y a florecer con nuevas perspectivas. El periodo clásico nos mostró mentes brillantes como Galileo, Newton y Kepler, que le dieron forma a las leyes fundamentales que aún hoy en día seguimos utilizando. Más adelante, en el periodo moderno, la física se convirtió en un motor de cambio social y tecnológico, transformando radicalmente nuestra manera de vivir y entender el universo. De los griegos ya existía la curiosidad por el movimiento de los astros, las estaciones y los fenómenos cotidianos. Con los griegos, la filosofía se convirtió en la base del conocimiento, transformando la observación en razonamiento lógico. En la Edad Media, aunque muchas ideas se estancaron bajo la influencia religiosa, también surgieron aportes ahí. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo la física ha acompañado al ser humano desde sus primeros intentos por intentar comprender la naturaleza. Antes de los griegos ya existía la curiosidad por el movimiento de los astros, no puedo así. La historia de la física no solo es la historia de una ciencia, sino la historia de nuestra búsqueda constante de respuestas. Una historia que nos recuerda que cada descubrimiento abre la puerta a nuevas preguntas y el deseo de entender el mundo seguirá guiando a la humanidad.